Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Las Respuestas de la Ciencia. Como cada semana los saludamos Carla Hernández y Sergio de Régoles. Hola Carla, pues el tema de hoy es uno de esos temas que nos interesan como siempre Fascinante. a todos. Estamos de nuevo en este espacio de las ciencias y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy actual en efecto que ha incidido en la vida de la población en todo el mundo. Esto es las redes sociales y hasta película hay. Pues sí, ¿ya la viste? No. ¡Oh, qué barbaridad! Pero nuestros invitados te aseguro que sí. ¿Qué son las redes sociales virtuales y a qué se debe el incremento de su demanda? ¿Son las redes sociales el futuro de las relaciones humanas? Estas y otras preguntas tendrán una respuesta por parte de los especialistas que hoy nos acompañan. Así que bueno, también lo convocamos a usted, al público, para que se comunique con nosotros a través de las líneas telefónicas, correo electrónico y obviamente no puede faltar nuestra red social, el Twitter, que estarán abiertos para que usted comente con nosotros aquí en las respuestas. Nos faltó el Facebook para esto, ¿no? Y el Ya teléfono estamos en ya eso, suena ya tan estamos en antiguo, eso. pero bueno, hoy para hablar de esto tenemos con nosotros a la maestra Luz María Garay Cruz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ella es una de las fundadoras del doctorado en comunicación en la UNAM y otras universidades. Ha desarrollado varios programas de investigación, entre ellos cibercultura en México y América Latina y hacia una comunicología posible. De igual manera, damos la bienvenida al ingeniero Rubén Aquino Luna, subdirector de Seguridad de la Información en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Ha realizado proyectos de investigación sobre análisis forense en sistemas de cómputo, mecanismos de seguridad en correo electrónico, entre otros. Gracias a nuestros invitados por estar aquí el día de hoy. Sergio. Muchas gracias por venir. ¿Cuántos mexicanos tienen acceso a Internet? ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? Vamos a ver algunas cifras que nos darán idea de cómo se han desarrollado las redes sociales en México. Redes sociales. El contexto. Entre 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos. En 2003 se popularizan sitios como Friendster, Thread y MySpace. En 2010, más de 32 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. En este mismo año se reporta que 1 de cada 3 habitantes del planeta utilizaron Internet. 3.477 millones de dólares ganaron las redes sociales por publicidad en 2010. Redes sociales más utilizadas: Facebook, Hi5, Metroflow, MySpace y Twitter. Usuarios mexicanos en Facebook, 20 millones. Estados con mayor número de usuarios y presencia en redes sociales: Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, el Distrito Federal, Querétaro, Puebla, Sonora y Veracruz. Las redes sociales, hay gente que todavía se resiste y yo he oído mucho el argumento de, bueno, es que en las redes sociales ponen puras tonterías, me duele la cabeza, qué padre es viernes, jajaja, amiga, ya te irá mejor. Sí, mucha gente en efecto las usa para esto, pero cada vez la gente va descubriendo más para qué sirven en realidad las redes sociales y ya hemos visto muy recientemente los usos que se le pueden dar. Ahora, aquí se mencionaron redes sociales que yo no había oído nombrar nunca. ¿Y ustedes? Sí, una de ellas. Aquí el ingeniero dice que sí hay una, que yo tampoco había oído, Metroflow. Bueno, yo lo he visto bastante popular entre adolescentes, gente de alrededor de 20 años, que es muy frecuente, donde puedes poner cosas como una foto al día y esas cosas. Un poco, bueno, no, quizá más popular en ese sentido que Flickr, por ejemplo, o algo así, que se especializa un poco en fotografías, ¿no? y cosas así. Claro. Pero que tiene ciertas características que le hace como muy de élite de repente el Flickr. O sea, no subes cualquier foto, pues, ¿no? Hay que cumplir ciertas cosas. ¿Qué son las redes sociales? Empecemos por ahí. Bueno, pues es interesante empezar con eso porque las redes sociales en realidad existen mucho antes de la propia tecnología, ¿no? Esa es una discusión, digamos, que se da siempre sobre que las redes sociales existen desde antes, pero digamos que actualmente hablar de redes sociales nos vincula directamente ya a una discusión del uso de la tecnología, ¿no? Y es esta conformación, digamos, de grupos, de comunidades, ¿no?, que van creciendo, que van decidiendo con quién quieren tener relación, ¿no?, y cómo
en una especie, digamos, si lo pensáramos visualmente, cómo se va tejiendo una gran red, ¿no?, de relaciones entre los distintos sujetos. Y bueno, hay muchas cosas de tejido mucho más fino, digamos, sobre las redes sociales, pero si tuviéramos que definirlas, o al menos yo así, de esa manera, es grupos que tienen, por lo menos en apariencia, en donde los sujetos van decidiendo con quién quieren tener relaciones y a quién quieren compartirle cosas, como lo que decía Sergio, ¿no? Desde amanecí triste, ¿no?, hasta estoy preocupado por el cambio climático, ¿no? Ahora sí, antes, digamos, tu red social eran los amigos con quien te escribías, quizá los vecinos de la cuadra. Hoy, ¿cuál es la diferencia? Además de que podemos entrar en contacto con mucha más gente, ¿cuál es otra diferencia? ¿O cuáles son otras diferencias con la posibilidad de establecer contacto a través de Internet? Digamos, hay... a lo mejor potencializa la parte de comunicación, entrar en contacto con otras personas, en el sentido de que yo me he encontrado con varios casos en que la gente se ha reencontrado de algún modo con gente que hacía a lo mejor decenas de años, sin exagerar, que no veía, ¿no? Decenas. Sí. Entonces, digamos, esa parte del potencial se me hace, a mí me parece que es, digamos, la parte muy interesante y muy útil quizá de las redes sociales. Además puedes permanecer en comunicación y a lo mejor conocer un poco cosas como los intereses de las personas con las que conoces de algún modo, pero a lo mejor no estás tan cerca, y que a veces vas encontrando, digamos, esa afinidad de intereses con esas personas. En ese sentido me parece que es diferente incluso de cosas que se hacían un poco con el correo electrónico, por ejemplo, ciertos grupos, había grupos donde tú te podías unir. Exacto, pero esto, digamos, la parte del potencial es que tú agregas muchas otras características donde vas poniendo cosas como tus intereses, como las cosas que te gustan, o lo que te está ocurriendo a través de fotografías, o a través incluso de cosas como etiquetas que de pronto aparecen en donde tú estás conviviendo con otras personas y se va ampliando esa red, ¿no? El potencial también es que, digamos, de pronto también, como esto de pronto llega a mucha más gente, porque más gente está incorporando la tecnología, particularmente niños y adolescentes, por ejemplo, me parece que implica un reto, digamos, en el sentido de explicar cómo manejar la parte de privacidad, que antes la manejabas, bueno, si tú estás en tu casa, digamos, suponemos que no estás en relación con otras personas. Ahora, el hecho de que tengas un teléfono con acceso a las redes sociales implica que puedes estar en contacto con muchas otras personas, ¿no? Sí. Y eso implica todo un reto. Y el tema de la privacidad tenemos que tocarlo definitivamente, pero antes comentabas, nos enteramos de la vida de los demás. Nos gusta saber la vida de los demás, porque somos, alguien decía que es el chismógrafo más grande del mundo, el Facebook. ¿Es parte de la naturaleza humana? Por supuesto, aparte es una lógica, por ejemplo, de lo que decíamos en este momento de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y otras redes, no? O sea, unas redes en donde no hay tecnología, pues sí es esta posibilidad de potenciar, y una cosa clave es que tú puedes buscar, ¿sabes? O sea, presupones que todo el mundo está en la red y entonces te pones a buscar y le das ahí el nombre de tu mejor amigo de la secundaria, ¿no? Y entonces esperas a encontrarlo y yo creo que sí hay mucha gente que lo que espera es restablecer relaciones, pero el restablecer relación responde a muchas motivaciones. Desde me quiero enterar de su vida, o sea, ver cómo está. ¿Qué le pasó? ¿No? Quiero ver la foto. Y a veces quiero saber eso. Solo quieres saber, ni siquiera me interesa si está bien o quiero ser su amistad nuevamente, simplemente quiero ver cómo está. Y esto que decía Carla del gran chismógrafo, sí me parece, pero eso es normal, con o sin redes. Digamos que acá la gran ventaja que tienes es que está a un clic de tu computadora. Buscar, ver, saber del otro, pero también hacer saber de ti. O sea, esa es una parte clave, me parece, de las redes sociales, ¿no? Esto que se decía de, bueno, decir lo que me gusta, o sea, qué intereses tengo, ¿no? Cuando se hace análisis de los perfiles de los usuarios, una de las cosas que es muy interesante descubrir ahí es qué es lo que comparten como intereses, de literatura, de cine, de música, de postura política, ¿no? De ideología, en fin. Y entonces la red se vuelve algo, desde mi punto de vista, en donde tú expones cosas que quieres que sepan de ti.
y cuidas mucho lo que pones, y eso tiene que ver con la privacidad y la seguridad. Ahora, yo no sé si cuidas Hay mucho raya. lo que pones, ¿no? Porque luego uno pone su perfil y al rato tú estás pensando en ciertas personas que tú ves claramente que son tus amigos con los que más interactúas y empiezas a poner cosas y luego te acuerdas que también estaba ahí, no sé, tu tía Lencha, la soltera, y tú ya pusiste una barbaridad, ¿no? O Y una dices, foto poco apropiada. o una foto, Tener o una foto opinión, que no, claro. o una opinión política, una opinión religiosa que a lo mejor a muchos de tus amigos facebookeros les va. Entonces, ¿no nos estamos también convirtiendo en exhibicionistas o quizá nos está dando la oportunidad de ventilar nuestro exhibicionismo? Yo creo que un poco sí, y además, pero además también es como un boom ahora. O sea, en realidad no hemos llegado a mucha gente como se está encontrando con esa posibilidad, la está utilizando y, digamos, entenderá con el paso del tiempo qué cosas sí tiene que manejar ahí, qué cosas no quiere que se manejen. Pero estamos en transición, digamos. ¿no? Yo creo que sí, entonces hay, digamos, Por edades. un pico que después llegará a una estabilidad, esperemos, porque si no también te sobreexpone y te puede representar esto también algún riesgo, pero sí, efectivamente, yo creo que estamos en esa parte en que la gente tiene que aprender a ver qué cosas sí es lo que quiere que los demás sepan de ella, ¿no? Ahorita, como es un boom, queremos a lo mejor que todo sepa, ¿no? Y hay gente que no tiene, no tiene configurada en absoluto la privacidad, Cierto. o hay gente también que a través de las redes sociales quiere ser como la persona más popular de su grupo de amigos, ¿no? Y hay Entonces, competencias hay para ver competencias quién para ver quién quién tiene más llega amigos. Quién colecciona a más amigos. aunque sean personas que no conoces y que luego te encuentras con cosas que como la que mencionabas, ¿no? De pronto no sabes ya ni quién está en tu red y no sabes ni qué postear, ni qué publicar o no en tu Sí, entonces entras en un estado así como red de social. parálisis. Ahora, estamos hablando aquí de Facebook, High Five y cosas así donde pones un perfil y donde interactúas con gente, pero está la otra red, la red como de mensajes chiquitos que es Twitter, y les voy a hacer la pregunta que yo les he estado haciendo a varios amigos. Yo me inscribí para mi trabajo como divulgador de la ciencia y luego me di cuenta que no se me ocurre qué tuitear, entonces yo no he entendido qué hago con Twitter. ¿Para qué es Twitter? O bien, a ver, ¿era para algo o bien su uso lo decidirán quienes lo aprovechan? ¿Y para qué sirve? Bueno, yo tengo una percepción muy peculiar ahí. Justamente pensemos en el Face. Antes de que configuraran el nuevo perfil del Facebook, que hay una cosa que es el estatus, la pregunta de ¿en qué estás pensando? Sí, ¿no? Y exacto. entonces las personas ahí ponían, Me compré un loro. eso, cómo amanecían, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, yo sé de muchas investigaciones que se dedicaban a hacer un seguimiento de eso, ¿no? Pero entonces la red, el Face, funcionaba para otra cosa, porque es un espacio en donde hay muchos más recursos, como subir la foto, poner links, Son etcétera. medios distintos, ¿no? Son Facebook y recursos Twitter. digitales distintos. Twitter, acá el ingeniero seguramente abundará más, es un microblogging y entonces la cuestión ahí, el gran reto es ser muy sintético con mensajes y aparentemente debe ser como más rápido en la actualización de toda la información que tú estás subiendo ahí, aun cuando puedes poner también vínculos y fotos, Que es etcétera. lo que ya hace mucha gente. Que es lo que hace mucha gente. Entonces, como bien señalabas tú hace un rato, luego uno lee no lo que el sujeto quiere decir, sino lo que le parece que debes de leer, ¿no? Y te pone un vínculo de otras cosas. Entonces, a mí me parece que el Twitter es un espacio que funciona un poco más eficazmente para la transmisión de ciertas ideas que quieres propagar mucho más rápido. Esa Quizás es mi sea la clave, perspectiva. el tiempo, lo rápido, la premura para decir cosas. Y el espacio tan... Pero, por ejemplo, Sergio dice, no sé qué poner. Y hay muchas personas que ponen toda su vida. Todo el tiempo. Eso lo aprovechamos para sobrellevar la soledad. Hay muchas personas solas que solamente a través de ese medio se pueden expresar. ¿Será? Sí, yo creo que sí, pero a ver, primero, Yo si quieres y luego yo digo que sí. Yo también supongo que sí, pero yo, digamos, ahí a lo mejor habría que hacer un estudio sociológico de por qué. Seguramente los que he visto hasta ahora, sí muchos tienen que ver con eso, ¿no? O, por ejemplo, en cosas como el Facebook, sí era un poco de pronto tener algunas cosas de personalidad que a lo mejor físicamente o de forma mucho más personal no compartías a veces incluso, ¿no? Y que a veces es más fácil hacerlo por la red. En el caso del Twitter, además de eso, yo creo que la parte de sintetización le da mucho potencial que algunas personas tardamos, me cuento entre ellos, en entender cuál era el potencial de Twitter a través de mensajes, micromensajes, digamos.
Pero un potencial tremendo que tiene es la parte del famoso retweet. Esa difusión casi inmediata y que se multiplica digamos, de manera exponencial en muy poco tiempo, es también uno de los grandes potenciales del Twitter, que no tiene tanto el Facebook, por ejemplo. Pues vamos a aprovechar el momento para hacer nuestra primera pausa de hoy, pero ahorita seguimos hablando de este tema. Y también aprovechamos para invitarlo a usted a que nos llame. Vamos a hacer una breve pausa, tuitee con nosotros, mándenos un correo, llámenos por teléfono también y sea parte de las respuestas de la ciencia. Ya volvemos. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 y Lada sin costo 01800 8388-626 o escríbenos tus comentarios a respuestas@unam.tv. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Qué bueno que continúa con nosotros. Redes sociales es el tema el día de hoy aquí en las Respuestas de la Ciencia, pero enseguida tenemos el punto de vista del doctor Julio Telles del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a escuchar. En estas redes sociales se tiene una posibilidad de expresar abierta y libremente pensamientos y sentimientos, vamos a decirlo de esta manera. Sin embargo, engendran amenazas. Amenazas como puede ser la llamada usurpación de identidad o robo de identidad, que por cierto ya está regulada aquí en nuestro Código Penal del Distrito Federal y que en ocasiones hay quienes sustraen información y se ostentan como si fueran esa persona, lo que en este caso constituye un delito en el Distrito Federal. Y también puede darse problemática a nivel de secuestros, ¿sí? de robos o de pornografía infantil. Si uno sintiera que ha sido agredido verbalmente a través de estas redes sociales, fincar una responsabilidad tendría que ser por la figura del daño moral, del Código Civil, del daño moral, porque, repito, en materia penal ya se eliminó esta difamación, estas calumnias, etcétera. Pero en efecto se pueden utilizar como un vehículo para denostar personas, instituciones. Quizás faltaría algún tipo de marco que pudiera regular este uso adecuado, pero la legislación aplicable hay que tener mucho cuidado. La legislación mexicana aplicable en cuanto a las redes sociales sería muy discutible. Si yo voy a ser un miembro de estas redes sociales, voy a tener el cuidado y el respeto de subir información que en principio no demerite o calumnie o menosprecie a otras personas, a menos de que haya algún tipo de sustento, ¿sí?, para poder ejercer esos juicios de valor. Entonces, tener cuidado con esa información que se sube respecto a otras personas, pero también tener cuidado respecto a la información propia. Entonces, habría que ceñirse esas dos, vamos a decir, reglas de oro, ¿verdad? Estábamos tratando de dilucidar aquí. Ya entendemos todos más o menos qué hacemos con Facebook. Unos ponen, me duele la cabeza, qué padre que es viernes. Otros ponen otras cosas. Otros no saben qué poner. Otros no saben qué poner. Y Twitter, estábamos viendo que algunas personas como yo, por ejemplo, no sabíamos muy bien qué hacer y nuestros invitados estaban sugiriendo cosas. Se mencionó aquí que Twitter, por ejemplo, favorece el tiempo, lo rápido, lo que quizá no sé si está ocurriendo una noticia o algún hecho interesante en ese momento, lo pones en Twitter si vienes conectado con tu telefonito. ¿Será esa la diferencia? Pues esa y el asunto del retuiteo, que me parece que ese es un punto clave, ¿no? Que es donde estábamos ahí. Cuéntenos el retuiteo. De hecho, eso me parece interesante por fenómenos. Recién estaba leyendo ayer un artículo, por ejemplo, digamos, sirve para varias cosas. Unas, por ejemplo, para un sentido comercial, por ejemplo, alguien puede estar posteando inmediatamente qué está ocurriendo no sé, en alguna pastelería, por decir algo. Si ya alguien salieron los panes calientitos y alguien quiere ir a comprarlos en esa colonia, a lo mejor puede ir, ¿no? Ajá. Pero ayer, por ejemplo, estaba leyendo justamente un artículo en el que mencionaban cómo se han estado utilizando redes como Twitter, por ejemplo, con esta facilidad del retweet, que simplemente es un mensaje de alguien a quien yo sigo,
lo envío a relanzas. a las personas que me siguen a mí. siguen a ti. Y entonces eso es lo que potencializa el Twitter, ¿no? Se está usando a lo mejor para cuestiones incluso de seguridad de las personas, ahora en ciudades que han estado amenazadas, digamos, por la violencia y todo eso, para saber dónde a lo mejor hay riesgo en ese momento. Y es tan inmediato que las personas están haciendo redes bastante amplias. En algunas ciudades, por ejemplo, leí ayer de la frontera norte en Tamaulipas, y no es la única, sé de varias, Chihuahua, Torreón, El propio DF. etcétera, el propio DF, donde la gente está informándose de diversas cosas, ¿no? Puede ser desde cosas como el tráfico en algunas áreas de la ciudad. el Asaltos en el helicóptero de la viaducto. estación Claro. de radio igual ya no va a servir para nada porque ya están en Twitter. el Por supuesto. alcoholímetro. Sí, sí. No. O cosas como el alcoholímetro, por ejemplo, El que alcoholímetro, había ¿qué pasa? era muy seguido, digamos, este tópico, porque luego son los tópicos que tú puedes seguir o hacer como hashtags, se llaman como etiquetas en Twitter, de qué cosas quieres buscar. Entonces uno era el alcoholímetro y tú podías saber dónde estaba ubicado el alcoholímetro si lo querías evitar, por ejemplo, ¿no? Lo cual no le gustó absolutamente nada al gobierno del EF por obvias razones. Pues sí, pero hay cosas como, por ejemplo, dónde de pronto hubo un accidente y no pases por ahí en este momento. Y eso es muy rápido, se difunde muy rápido. Y eso, digamos, le da el potencial a esas redes, ¿no? Bueno, también sé de algunos comunicadores que incluso les llega más rápido la información a través de un tweet que de un cable. Tal cual, sí. Por ejemplo. Entonces ahí vamos al punto. Esto va a suplir los medios de comunicación actuales. No, las yo no lo redes. creo. Sí. Yo no lo creo y, por ejemplo, ahora que decía Sergio eso, bueno, y entonces el helicóptero, ¿no? Pasar a la historia. No, porque una cosa que a mí me parece clave en estos asuntos es recordar la cantidad de millones de usuarios que tienen, y son 30 y somos 100. Claro. Entonces, Exactamente. eso a Sigue mí siendo siempre un me ha medio de parecido un élite, punto ¿no? clave, ¿no? El asunto del acceso, que es uno de los asuntos que a mí me interesa mucho siempre señalar cuando hablamos de esto. Porque al final, acá estamos hablando de los 30 millones que somos usuarios de la red y presuponemos que al ser usuarios de la red, entonces somos usuarios de redes sociales. Habrá que ver, porque ya vemos que el dato también reduce, ¿no? Y luego cuando hablamos de esta velocidad de los twitters, tendríamos que hablar de lo que conversábamos al inicio, ¿no? De, bueno, si yo tengo un teléfono que me permite esa convergencia tecnológica en donde yo tengo las redes, pues puedo hacer eso de Pero ¿cuánta gente están son? asaltando en viaducto, exacto, ¿no? Y entonces lo retuiteo ¿a cuántos? ¿A 10, a 15, a 20, a 1000? No lo sé. Entonces el helicóptero seguirá siendo útil, siempre con cierta reserva, por supuesto, de que el helicóptero no podrá ser omnipresente, como sí pueden ser los usuarios que mandan la información a otros usuarios. Entonces, sí me parece que los medios de comunicación lo que está cambiando es la forma de producir algunas cosas, ¿no? Y la velocidad con la que puede circular alguna información. Eso sí, pero la lógica de los medios de comunicación y la función que tienen, de momento yo no veo que cambie. Tienen que hacer ajustes, porque las redes se les están plantando enfrente en muchos temas. Caso Egipto, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es a nivel internacional me parece que es Sí, de como hecho lo los central. periodistas ya tenían un problema con los blogs hace cierto número de años. Ajá. Encima ahora con Facebook, Twitter y compañía se les duplica. La prensa aquella donde había una Claro. organización dedicada a transmitir noticias, pues Claro, y luego los medios frente a estos ciudadanos que ahora tienen el acceso a la tecnología, ¿no? Y que entonces pueden mandar información, subir información, y empieza una pregunta en la que hay que entrarle muy fuerte desde la comunicación, me parece, y desde otros terrenos, y es cuestionarnos mucho la credibilidad de las fuentes, ¿no? Que ese es un punto clave. Cuando ya hablas de asuntos macrosociales, cuando hablas de asuntos micro o individuales como lo muy personal que tú quieres o no decir en la red, es otra historia y es otra discusión y es otro tipo de asunto. Cuando hablas en lo macro, me parece que sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque entonces, un poco en lo que decía el profesor Tello en lo anterior, es cómo yo confío en lo que está subiendo una persona si no estoy seguro que la persona sea quien dice que es, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es un reto para los medios, pero al mismo tiempo me parece que es una gran ventaja que los está haciendo reaccionar frente a cómo van a obtener ahora información y cómo procesarla. también ya era el problema en Internet, incluso cuando solo había páginas web, ¿no? Porque Por ejemplo. la gente recurría a la información que estaba ahí y muchas veces sin saber cómo distinguir una buena fuente de una mala. Entonces hubo quien desarrolló como técnicas para saber si no sé, si veías en la red que era una universidad y sabías que era una universidad seria, bueno, pues tenía mejores probabilidades que si era
una página en GeoCities que ya hasta desapareció, ¿no? Sí, Claro. de hecho, Entonces, es un problema ese de la credibilidad de las fuentes. de hecho, yo creo que por ahí va un poco el reto, digamos, de los medios más tradicionales que conocemos. Se va a popularizar todo esto de la red. Ahorita son 30 millones, pero la idea es que Serán más, ¿no? el reto, además, digamos, digitalmente para cualquier gobierno es digitalizar a la mayor cantidad de población que se pueda, ¿no? Ahora, esto efectivamente yo creo que sí cambia algunas cosas para algunos medios tradicionales porque tienes que ir más hacia cuestiones más de profundidad, porque la noticia como tal va a ser muy inmediata a través de estas redes sociales. O sea, la noticia, Claro. esperar hasta el noticiero de la noche, para eso ya no va a Eso ser, ya para conocer esa noticia, Pues ya seguro casi ya no no va a es ser la atractivo, alternativa, ¿no? claro. Vas a conocer a lo mejor que profundicen sobre eso, o sea, editorialmente. O sea, quizás un nuevo nicho será editorialmente, la profundidad, Seguro. no tanto la oportunidad, como decían antes, y veraz además, y oportuno. exacto, y aclarar algunas cosas, porque decían algunas cosas son falsas y ya ha ocurrido. O sea, incluso con estas cuestiones de seguridad en el país, ha ocurrido en varias ciudades que se transmiten mensajes falsos y eso afecta a la economía de toda una ciudad. De pronto, en un fin de semana, por ejemplo, en el que a lo mejor toda la actividad turística o comercial casi se para por un mensaje Que en las dice redes que va a sociales. haber un caso, el de Fue Casa Cuernavaca, Cuernavaca, ¿no? supuesto. Claro, fue el caso Cuernavaca. Exacto. Ingeniero, pero yo sé que tuvimos un programa de delitos cibernéticos, pero no está de más comentar los riesgos, y no solamente para los adultos, porque también le pasa a los adultos, pero también los niños que ya tienen acceso a estas redes y que ya sienten que no tienen vida si no entran al Face una vez en la tarde. ¿A Así poco es, no? sí. Antes pasaba con el correo electrónico y un poco el mensajero, ahora pasa con las redes sociales, ¿no? Sientes que algo te falta, a lo mejor si no estás si en Conectado. ese Te momento, estás perdiendo de cosas, ¿no? Sí. Parte de la vida transcurre. ya casi no sabes si el mundo sigue girando, si no tienes contacto con el Facebook o el Twitter, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que implica un reto en la parte de privacidad y en la parte de cómo cuidar mi información. Es decir, yo creo que la mejor analogía es cuidar la información como la cuido, digamos, en mi vida. Si hacemos la analogía, digamos, la diferencia virtual-real, como lo cuido en mi vida real, lo tengo que cuidar en la vida virtual, ¿no? Es decir, si yo no voy por la calle dándole información de tarjeta de crédito, de lo que me gusta incluso, de tu dirección, teléfono, lo que quieras, a todas las personas, pues tampoco lo voy a hacer en las redes sociales, ¿no? Y aprender que puedo configurar cosas de privacidad que en la red hay mucha gente que seguramente con una buena intención estará interesada en la información que yo publico, pero puede haber también, como en cualquier sociedad, personas que lo puedan utilizar en contra o en mi contra o para perjudicarme de alguna manera o para sacar algún otro tipo de beneficio, ¿no? Y eso creo que es lo más importante de tener en cuenta, es un poco de sentido común al publicar información en la red, ¿no? Ahora, esto hay que decírselo a los niños, porque como dice Carla, pues ya están ahí. Y ese es el reto, ¿no? sí. Y la solución no es prohibirles, como sí hacen algunas personas, bueno, cada quien decide, pero también muchas veces conviertes al niño en un paria de su comunidad si no le permites estar en Claro, Facebook. porque no lo dejas socializar con No lo sus dejas, pares. Pues sí, exacto, le estás casi es como el equivalente a encerrarlo en el recreo, decirle no sales a recreo, ¿no? Un poquito, Claro. ahora, hoy en día. Pero entonces, ahora de los niños hay que enseñarles esto también, ¿no? Era un aspecto de la educación que antes no se planteaba. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, un asunto que me parece también interesante es el uso que le dan los papás al recurso tecnológico. Es decir, confiamos en que habrá papás que le digan a los niños si los papás saben usar el recurso, pero si los papás no saben y los niños sí, o sea, esa distancia, digamos, de uso, que puede ser generacional ciertamente, pero a veces ni siquiera es tanto eso, ¿no? Eso nos mete como sociedad, sí, en un asunto bastante de mucho cuidado, porque si no son los papás tendría que ser la escuela, por ejemplo. La escuela ya tiene muchos problemas. Sí, bueno, pobre escuela, todos queremos que solucione, Sí, no, pero... no. Y la brecha es más amplia con la escuela. Claro, la brecha es más amplia con la escuela, No le pero pidamos eso a relativo. la escuela, por favor. Pero algo, tendrían que darles sí más información de este sentido común que se menciona a los chicos, es decir, tal vez no enseñarles cómo, sí o no, Quizá pero cómo sí. se da educación sexual, Digamos, higiene, por lo se puede menos, dar ¿no? higiene digital. Y digamos. decirles de esto, tener cuidado con algunas cosas y sensibilizar a los papás tal vez, ¿no? Que estén atentos a los niños, porque a veces también pasa eso, ¿no? Está 3 horas el chico pegado en su compu y los papás no saben ni qué está haciendo. Exacto.
Carla, por favor. Suena la experiencia cercana. ¿O? Sí, mucho, mucho. De hecho, No fue proyección. Sí, eventualmente es una cuestión, yo creo que de todos, de educación en la casa y también un poco en la escuela, y también incluso de agenda. Hay una agenda digital que necesita el Estado como tal para su población, y ahí tienen que estar contempladas cosas como las redes sociales, por ejemplo, y la educación, cómo vas a promover, a difundir el buen uso de esas tecnologías para que tu población la aproveche mejor. Claro. Bueno, hablando de los niños, ellos se están socializando con otras personas a través de las redes sociales. ¿Cómo va a impactar esto en el futuro? ¿Va a cambiar algo la percepción que tenemos hoy en día de cómo nos relacionamos con los demás? Es un poco complicado eso, porque yo soy usuaria de las redes. A mí me parece que debemos promover el uso de las redes para muchas cosas, ¿no? Cuando decíamos hace un momento, bueno, es que hay gente que a lo mejor le cuesta mucho trabajo físicamente externar emociones o externar sus pensamientos, pero en la red encuentra un espacio en donde lo puede hacer porque se siente cómodo, está muy bien. Y pero siendo partidaria de la tecnología, me parece que se ha satanizado mucho algunas cosas de la tecnología, ¿no? Como que sí, bueno, entonces ya la gente no va a socializar. Falso. ¿Cuántas horas tiene un día de vida? 8 horas, 12, inventémonos que la gente está 12 horas activa. Bueno, de esas horas, ¿cuántas horas va a la escuela? ¿Cuántas horas tiene que convivir con la gente, etcétera? Pues un buen número. ¿Cuántas horas le queda para estar en la red? Menos horas. Entonces, yo creo que son espacios y son entornos distintos. Es decir, el entorno de la vida real de los sujetos sí sufre una suerte de modificación, digamos, en torno a la información que tiene, o que puede estar en contacto con gente que físicamente nunca va a estar, pero la va a ver en línea, etcétera. Pero su relación con los del día al día va a seguir siendo casi la misma. Y en la red se construye otro tipo de relaciones, ¿no? Aparte, seguro que ustedes han escuchado esto de la teoría de los 6 grados de separación, ¿no? Y una cosa que es bien común cuando uno comienza a hacer estudios de las redes y los perfiles y las relaciones, lo que encuentras constantemente es que los sujetos, su primer nivel, digamos, de red de contacto son personas que son muy cercanas físicamente a ellos. Y con los chicos y los adolescentes es más claro todavía. O sea, tienen su amigo de banca, y se van de la escuela y al rato ya se están mandando un mensaje. Por supuesto. O un hermano a otro. O un hermano al otro, o cosas sí. así, o el esposo a la esposa, digo que ya son casos extremos, pero eso, no pasa nada, simplemente es, al otro día llegan al salón, al aula y dicen, ayer vi en Face no sé qué, o pusiste esto en Face, o hiciste no sé qué, no pasa nada, es un elemento más que se suma, ¿no? Creo que hay otras cosas que sí están cambiando más fuertemente con la red, pero bueno, ahora, no sé no si necesariamente sí, las cosas están cambiando con la red y sobre todo con las redes sociales, no necesariamente para mal, ¿correcto? No, están cambiando, punto. Sí, yo creo que una ventaja es, le decíamos al principio, puedes estar en contacto con gente que no veías hace muchos años. Eso tiene una ventaja, y a lo mejor puedes incluso aprovecharla para conocer más de la gente cercana, que es muchas de las cosas que a veces no sabes. No sabías que a lo mejor le gusta el mismo tipo de cine que a ti te gusta a una o le gusta persona. justo el que tú detestas también. Exacto, y entonces ya sabes de qué hablar o de qué no hablar, y ya más o menos vas conociendo un poco más de esa persona, y eso me parece que es un potencial, el potencial de las redes sociales, ¿no? Digamos, los riesgos no son mayores que los beneficios. Los beneficios que le puedes aprovechar las redes sociales son muchísimos, ¿no? Hay más ventajas aparentemente, pero yo ahorita regresando les digo un dato de una desventaja para todos los casados. Para todos los casados. Pero vamos a hacer una breve pausa y también ya tenemos sus preguntas aquí en la mesa. Regresando les daremos lectura para que nuestros especialistas comenten sus puntos de vista. Ya volvemos aquí a las respuestas de la ciencia. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 y Lada sin costo 01800 8388-626, o escríbenos tus comentarios a respuestas@unam.tv. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Ya estamos de regreso con esta charla que además de interesante, ha estado muy divertida, hablando de las redes sociales, pero enseguida vamos a ver lo que opina la comunidad aquí en las respuestas.
Para información, para entretenimiento y pues sí, para conocer a más personas y estar en contacto. Bueno, es una herramienta más de comunicación en la cual actualmente se basan muchas personas para estar en contacto con sus seres queridos e inclusive algunas compañías también lo utilizan ya como un medio de comunicación entre sus empleados, ¿no? Para medio de difusión principalmente, pero también para conocer a más personas y estar en comunicación. Creo que es una herramienta totalmente para el enaltecimiento del yo y del hedonismo. O sea, tú como producto que te vendes a través de unas fotos, a través de un portal en el que te promocionas tu cuerpo, tu sexualidad y no sé, es para esas dos cosas. No, claro que no. Bueno, las redes sociales son solamente eso, redes, no hay más, no hay un contacto como el que hace personal, o por así decirlo. Pues tanto como sustituirlos, la verdad es que no creo. A lo mejor, o sea, sí ayudan mucho, sobre todo para la gente que tenemos lejos, pero tanto como sustituirlos, no. No tanto puede sustituir, pero sí te acerca mucho. O sea, te acerca mucho ya que si viven muy lejos, pues ya puede ser que te acerque más en plática y todo eso, pero no creo que pueda sustituir. No, yo creo que no. Yo creo que más bien va a ser una herramienta para comunicación, pero no creo que se compare con una relación física, no sé, natural. Creo que nuestros entrevistados están más o menos de acuerdo con la mesa en que no sustituyen las relaciones personales, quizá las complementan, posiblemente las transformen, pero yo no sé si llegará a pasar algún día lo que cuenta el escritor inglés Edward Morgan Foster en un cuento que se llama La máquina se detiene, que escribió en 1914, donde describe una comunidad, una sociedad mundial, planetaria, donde todo el mundo vive en una celdita, comunicado con el resto de sus congéneres por una pantallita con sonido, a través de la cual puede oír y ver todo y dar conferencias. Se parece mucho a algo que nosotros conocemos. Parece que no va a suceder eso, ¿no? Creemos que no. No, O sea, yo creo que nunca va a suceder eso. Sí, adelante, Rubén. Yo creo que efectivamente no, pero sí va a generar una afición por una necesidad, también es una cuestión sociológica, pero una necesidad de estar en contacto con las personas. Curiosamente, hay estudios que no recuerdo exactamente algunos, pero sí menciones de que en las grandes ciudades mucha gente está sola. Digamos, eso implica que hay una necesidad de relacionarse. Eso implica que a lo mejor si te es más fácil, como estás solo, te es más fácil a través de una máquina, ya sea por la distancia con otras personas o porque simplemente es complicado hacerlo de forma personal, seguramente va a estar acudiendo a este tipo de cosas y va a generar esas aficiones, incluso cosas como vicios, y hay hasta terapias para ese tipo de cosas. Hay adicción a Facebook. Claro, y esas cosas y las redes sociales. Sí las puede por alguna necesidad que a lo mejor está cubriendo esa afición, digamos, o adicción a pues imagínate ese tipo los de redes. híbridos, ¿no? Las posibilidades. Pero Claro. Carla, tú nos habías prometido hablar de una cosa que sonó tremenda. Bueno, para aquellos que dicen que no tiene desventajas, yo estaba checando que una de cada 5 parejas se divorcia por culpa del Face, según la Academia Americana de Abogados Matrimoniales. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la primera razón? Porque una de las partes se metió a Face a buscar a su exnovio. Wow. ¿Cómo ven? Ahí empieza el romance. Y eso dicen que es causal de divorcio también. Claro, Bueno. por eso decíamos hace un momento este asunto de hay que indagar qué motiva a la gente a estar en Face, ¿no? Y que busca en Face y cuál es la intención de uso que tiene en Face, ¿no? Y bueno, por supuesto que lo comentábamos también hace rato, bueno, no es el Face, antes era el teléfono celular, un mensaje no borrado, una foto que se quedó ahí, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, no habría que tampoco dejar de lado las posibilidades de eso, ¿no? Claro. Yo recuerdo una nota en el periódico de hace ya varios meses, ¿no? En donde una mujer encontró a su esposo en una foto en Face casándose con alguien más, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente seguro que acabó en divorcio también, ¿no? Claro. Y bueno, hay también muchas cosas que no solo en Face, en los grupos de los que hablábamos, ¿no? Al principio, estos chats, el ICQ, en fin, tantas cosas, ¿no? El ICQ, que eso nos delata de cuánto tiempo tenemos usando uso de la red, ¿no, Carla? Bueno, pero en donde eso, de repente también se empezaba a explicar como una suerte de separación, digamos, de falta de comunicación con las parejas, porque alguien se la pasaba mucho tiempo pegado a la máquina, ¿no? Claro. Entonces, bueno,
habría que ver ahí cosas y patologías como las que decíamos de la adicción a ciertos recursos y eso, ¿no? Y bueno, lo seguimos invitando a que sea parte del programa a través del Twitter de las respuestas de la ciencia. Y yo quiero comentar las llamadas. Rosa Alvarado dice, tengo un hijo de 13 años y tiene Facebook, ¿cómo puedo evitar que a través de esta red social se contacte con un pedófilo? Escuché también que los secuestradores pueden aprovechar nuestra información. Algo ya habíamos comentado al respecto. De hecho, efectivamente, y ahí no hay más que, digamos, involucrarse como padres. O sea, como padres tenemos que involucrarnos en qué están haciendo los niños en esas redes sociales. Y ahí es un reto, el cómo, además, si es un hijo adolescente, cómo te acepte el hijo, porque seguro a esa edad todos no queríamos que nuestros padres supieran casi nada de nosotros, pues ¿no? Sí, la verdad, y lo que quizá es bueno, ¿no? El que no sepan, pero entonces, al mismo tiempo puede ser peligroso. Como padre a lo mejor tienes que involucrar, pero no tanto que acabes molestando al hijo y simplemente, porque si haces eso, va a migrar a otra red social y entonces va a donde tú no sepas que esté, ¿no? Porque a lo mejor, entonces es todo un reto del equilibrio entre sí estarme involucrando y hablar con el hijo para que no se sienta afectado ni intimidado por el hecho de que yo esté en esa red social. Juan Carlos Mendoza, ¿es cierto que las empresas revisan el perfil de sus empleados en las redes sociales? Claro, ese es un asunto bien espinoso, porque estamos hablando de derechos y de privacidad, ¿no? Y sí, se han dado casos, ¿no? Se han publicado casos en donde las empresas revisan los perfiles de los empleados, ¿no? También habría que pensar el nivel de seguridad y de privacidad que tiene el sujeto, el usuario de la red. Que puedes ajustar. Que puedes ajustar, ¿no? Pero sí hay empresas en donde el sujeto puede tener el mejor perfil, pero cuando entran a las redes y ven el perfil de los sujetos no les gusta algo, no les gustan las fotos, no les gusta el estilo de vida, no les gustan algunas cosas que publican ahí y bueno, se dan casos, por ejemplo, de no contratación o de despido, lo cual sí me parece que es bastante peligroso. Claro, parece porque incluso es un poco correcto. Claro, es como meterse a la vida tu privada, casa, ¿no? Claro, pero por el otro lado está esta historia de lo que decían al principio, está en Face, es libre. Y tú subes a Face lo que tú quieres subir. Y el riesgo es ese, ¿no? Y aprovechando tu comentario, Diana González dice, ¿yo puedo subir toda la información o fotos o videos que quiera o existe alguna censura? Generalmente puedes subir lo que quieras, pero si alguien más no le gusta o algo puede denunciar eso, sí tienen, digamos, sus métodos de reacción ante cuestiones que podrían afectar sobre todo a otras personas o no cumplir con las políticas de cada red social puede poner sus propias políticas de qué sí permite o qué no permite publicar, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, yo les quería contar de una página web que me encontré hace un par de años, que era en inglés, pero se llamaba en traducción, ay no, mis padres están en Facebook, ¿no? Y entonces ahí se narraban historias verídicas en las que la gente contaba de todas las cosas chistosas y no tan chistosas que les pasaban porque sus papás habían entrado a Facebook. Quizá esta era la época en que todavía no era tan común que las personas de más edad se metieran, pero ahora ya es súper común. Y entonces está tanto el que se avergonzaba, al que la mamá lo regañaba por haber dicho cosas, o la chica que había puesto una foto muy escotada, como al revés. Los padres que quizá habían puesto sus propias fotos y se ofrecían como para ver qué encontraban. Y ponían en evidencia ahí cosas que el hijo no le Hay gusta. muchas historias muy divertidas ahí. Ajá. Bueno, es que a mí me parece que el asunto de las redes es una cosa generacional primero, ¿no? Y en esto que decíamos de yo elijo a quién pongo y a quién acepto y a quién no acepto, cuando es por un asunto de ser popular, ¿no? Que se mencionaba acá, bueno, pues el chico puede aceptar a quien sea, hasta sus papás, ¿no? Y a veces ni se entera, anda aceptando a todo mundo. En una especie de competencia, en una especie de tener más competencia de a ver amigos. quién tiene más amigos porque es más popular, aunque no sepa ni quién es. Y entonces el sentido de la red social es distinto para ese sujeto, pero es tan válido como el de aquel que decide tener 20 amigos. ¿Por qué? Porque al final es la intención de uso, otra vez insisto, del sujeto, que puede ser un chico adolescente con ganas de ser muy popular con 1000 amigos, o un comunicador, ¿no? Que quiere tener un espacio personal en donde la gente le vaya siguiendo y también puede tener muchísimos amigos y nunca interactuar con ellos, ¿no? Que sucede, ¿no? Pero que entonces la función que el sujeto tiene para abrir su perfil, la intención que tiene es distinta. Y entonces por eso es tan complejo hacer estudios sobre redes sociales, estudios más a fondo, con más cuidado, etcétera. Es muy, muy difícil porque responde a una cantidad impresionante de intereses, de motivaciones, ¿no? De posibilidad de uso, por ejemplo, en la educación.
hay colegas que insisten mucho en que debemos usar el Facebook para la educación, y yo siempre digo, pero qué necesidad si para la educación ya hay otros espacios, hay plataformas, hay otras cosas, ¿no? Lo que no significa que yo no crea que la red tiene potencial educativo, las redes sociales, lo tienen sin duda, pero los chicos no piensan en eso, ellos quieren a sus amigos, o seguir un periodista, o a lo mejor hasta tener a sus papás. Bueno, o sea, te voy a decir una cosa curiosa. Mis alumnos de preparatoria me ponen en Facebook y yo pues los pongo también porque finalmente yo no lo uso para decir cosas terriblemente personales. Y eso me parece tan extraño. Claro, y buscan un... Sí, bueno, yo creo que Pues acá la todos relación nos toca. entre maestros y alumnos también es cambia muy con peculiar, esto, ¿no? por supuesto. Yo también tengo alumnos de distintos niveles ahí. Y es muy interesante porque de repente sí utilizan la red para preguntarme algo concreto de una clase, por ejemplo. Pero en otros casos ahí están y nunca me hablan, ni yo a ellos. O sea, sabemos que estamos, pero o no hablan entre interactuamos. ellos y saben que tú Dicen estás algo de y ti. te enteras. No me ha sucedido eso, digamos, pero entonces estableces una relación como que es gente a la que conoces todavía más de lo que normalmente conocías a unos alumnos, ¿no? Establece una intimidad que puede ser muy buena. Claro. ¿no? Una cercanía con una ellos. cercanía afectiva incluso, ¿no? Claro. Sí, todo depende de cómo lo uses también, ¿no? Además de esto que mencionaban, hay un tema que seguramente en los próximos meses, años va a estar, digamos, en discusión, y es el tema de cuánto vive mi información en la red. Es decir, si yo puedo en algún momento dado pedir que mi información ya no exista más, por ejemplo, por seguro que hay cosas que a las mismas redes sociales hemos publicado, por ejemplo, si no quiero que eventualmente alguien, una persona que va a contratar una organización, a lo mejor se entere de cierta información, ¿qué tanto tengo el derecho de pedir que esa información no exista más en Internet, ¿no? Y ese es todo un reto, porque en realidad actualmente tú subes algo en Internet y casi seguro en alguna parte está, ¿no? O sea, si tú lo subiste alguna vez, va a estar por un buen rato en la red y eventualmente no se va a salir de ahí, ¿no? Entonces, todo un reto, digamos, ahí de cómo se va a manejar la información en la red, cómo van a manejar estas organizaciones que prestan esos servicios la información de los usuarios, ¿no? Y precisamente ya habíamos comentado esta cuestión de las fotos que subes que ya no, bueno, te pertenecen, pero ya la pueden utilizar ellos en cualquier, estás cediendo tus derechos ahí. Eso sería muy interesante que lo digamos, porque yo había pensado que si originalmente Facebook se apropiaba los derechos de las fotos que tú subías, luego según yo había habido una controversia y se habían retractado, pero parece que no. Hay un matiz esencialmente, no, sí. Hasta donde lo último que he visto es hay un matiz en realidad, pero sí sigue siendo propiedad bueno, puede tener el derecho sobre la explotación de esos ¿Qué quiere decir, ¿no? Propiedad? Que cualquier día te ponen en un comercial, claro. O en un espectacular de Universo. Y que además, sí, claro, y además tu información la están usando para otra cuestión. Esta parte hay que estar conscientes, claro, hay que estar conscientes de que esto de que yo manifieste mis intereses comercialmente tiene un potencial enorme. Hay literalmente científicos trabajando en algoritmos de cómo procesar toda esa... Facebook tiene cerca de 600 millones de usuarios en el mundo que han tejido redes a los cuales tú puedes llegar de una forma muy especializada porque tienes... Si ellos te pusieron información, como casi siempre ocurre, precisa de qué les interesa, tú puedes llegarles con publicidad específica. Ahora, entonces ahí está la cosa, y en los últimos minutos que nos quedan, ¿de dónde ganan dinero estas empresas Facebook, Twitter y compañía? ¿Cómo gana dinero Facebook? A ver. De ahí, por ejemplo, ¿no? ¿De vender bases de datos? Vender bases de datos, ¿no? Porque según ellos dicen que no. Depende de sus políticas. A lo mejor no las venden, pero sí la usan para hacer análisis, digamos, de mercadotecnia, de perfiles de consumo. Ok, sin decir que eres tú, igual, y estadísticamente claro, y eso, tú puedes, a lo mejor, depende de cada red social, pero tú tienes los perfiles de usuarios, tú puedes a lo mejor hacer campañas o asociarte con alguna empresa para hacer campañas muy específicas, para nichos muy específicos, totalmente dirigidos, y eso es un negocio, porque eso, saber que no vas a hacer publicidad masiva y no sabes si va a llegar o no al consumidor que tú quieres, eso está cambiando. Con las redes sociales puedes tú tener publicidad dirigida exactamente al mercado que tú sabes que es tu mercado potencial. Aunque ya existía con las puras páginas web, ¿no? O sea, también con ya los correos ocurría electrónicos. Con los correos electrónicos, pero no era con tan tus preciso, grupos en Yahoo, yo qué sé. Sí. Claro. O sea, se puede medir la influencia social, hacia dónde vamos en cuanto a política,
cultura, educación, incluso los que siguen a algunos líderes de opinión, ahí se puede medir todo. Claro, sí. pero sí, por supuesto que se puede con esta cuantificación de la que se habla, que bien puede ser empleada para ubicar perfiles de consumidores y también perfiles, exacto, para estudiar cómo se está, digamos, la gente manifestando sobre distintos tópicos, ¿no? Cómo se suma a esta cosa del causas, ¿no? Que entonces está esta historia de te sumas a varias cosas y 1 millón de votos de firmas por no sé qué, y entonces ahí lo que se puede ver con ese dato es ese segmento de la población que tiene acceso a las redes, más o menos hacia dónde se está moviendo, ¿no? En qué creen, qué no, qué le interesa, qué no le interesa. No solo en términos comerciales, que esa es una parte, sí, claro, pero en otros es también en un asunto de posturas políticas, por ejemplo, ¿no? De hecho, aquí ocurrió, por ejemplo, con el impuesto que se pedía, de hecho, mucho a través de un movimiento que hubo en Twitter para impedir el impuesto a las telecomunicaciones, fue que se paró mucho eso por digamos, todo el movimiento, toda la causa que se siguió en Twitter para evitar eso, justamente el impuesto a las telecomunicaciones, y tuvo un impacto tal que fue una de las cosas que influyó para que eso se detuviera. Sí, ¿no? Ya estamos viendo casos en que como se manifieste la gente en las redes sociales, tiene una influencia sobre las decisiones en política y cosas así. O sea, los ciudadanos hemos adquirido un nuevo medio para expresarnos directamente, que es muy interesante. Claro, y que ahí sí, por ejemplo, en algo que tú mencionabas hace un momento, es de qué pasa con los medios de comunicación, ahí sí es muy claro que están fuera de la jugada, ¿no? Que pueden controlar mucha información por políticas editoriales en los medios, pero las redes los van a rebasar, porque las redes no tienen límite nacional. Y los movimientos internacionales que se pueden gestar en la red son tan fuertes, ¿no?, que pueden tener nunca una incidencia directa, pero sí una presencia muy fuerte que hace visible a ciertos sectores sociales que de otra manera no lo tendrían. Hasta nos está ayudando para la democracia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mandar la información de la prensa extranjera sobre noticias que en México no se dan, yo la pongo en Facebook, lo hice ayer, sin ir más lejos, y entonces ya podemos hacer otros espacios, ¿no? Y son otros intereses que ya no son tan individuales y que empiezan a tener que ver más con un asunto social, ¿no? De responsabilidad tuya en el momento de compartir esa información, o de interés también, ¿no? Entonces creo que como ya, me parece que lo dijimos aquella vez del programa de peligros cibernéticos, lo cierto es que no hay que tenerle miedo a esto, al revés, va a traer un montón de cambios que no son ni buenos ni malos, unos buenos, pero sobre todo es una herramienta de la que no nos podemos perder. Y en un mundo global como el de ahora, menos. Sí, no, o sea, va a ser una herramienta indispensable, y va a ser todavía más rápido que como ocurrió con el correo electrónico. El correo electrónico ya fue en sí mismo un cambio durante muchos años y después todos estamos acostumbrados a la inmediatez del correo electrónico. Estos todavía son una herramienta que la puedes usar mucho más en tu favor, como ocurrió con el correo electrónico, ¿no? Efectivamente tenía cosas y tiene todavía cosas que no nos gustan en el correo electrónico, pero si tú lo sabes aprovechar, es una herramienta muy útil que te potencializa mucho la comunicación con otras personas. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Luz María Garay, Rubén Aquino Luna, por haber estado en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo a usted por el favor de su atención. Le recordamos que puede seguir en la programación de TVUNAM. Lo invitamos a que lo haga porque este jueves a las 22 horas, Inventario, para que no se lo pierda. La repetición del programa después de la película, medianoche, para los que nos gusta desvelarnos, o si no, mañana muy temprano a partir de las 9 de la mañana. Pues, ¿qué haremos, Sergio? ¿Ya sabes qué poner en Twitter? Ya lo voy a pensar. Por lo pronto, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.